Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos estimar de forma precisa cuánto vamos a producir con nuestros paneles solares. Home Assistant incluye por defecto Forecast Solar, que si bien ofrece unos datos aceptables y su configuración es sumamente fácil, podría mejorarse. De primera solamente vamos a tener la estimación de hoy y mañana, lo cual, bueno, se nos puede hacer un poquito escaso. Además, una vez que pasan los días, por algún motivo borran las estimaciones de los días anteriores. Entiendo que consideran que no necesitan las estimaciones de algo que ya ha pasado. Sin embargo, bajo mi punto de vista, tener las estimaciones de días anteriores es muy interesante. Nos permite comprobar si las estimaciones y nuestra producción realmente han ido cuadrando. Es por ello que voy a mostrar otro servicio que para mi gusto ofrece muchísimas ventajas. Se llama Solcast. Solcast es un servicio inicialmente pensado para granjas fotovoltaicas para estimar su producción. Sin embargo, dispone de un plan gratuito, el cual nos va a venir estupendo para estimar nuestra producción. Nosotros con el plan gratuito vamos a tener más que de sobra. Entre sus principales ventajas está que vamos a tener una estimación de 7 días, hoy más 6 días adicionales, con lo cual podremos planificar ciertos consumos a lo largo de toda la semana. Además, la integración que tenemos que instalar a través de Hacks va a guardar los datos de estimación de todo el último año. Esto nos va a permitir comprobar si la estimación y la producción han ido cuadrando y así detectar cualquier tipo de problema en nuestra instalación fotovoltaica. Por ejemplo, si a partir de ciertos días siempre hemos estado produciendo menos de lo que hemos estimado, es probable que tengamos algún problema, o bien puede ser una sombra, o bien puede ser algún tipo de mancha, y poder resolverlo lo antes posible. Además, Solcast te permite configurar varias instalaciones en tu cuenta. En la versión gratuita estamos limitados a 2, pero suele ser más que suficiente. Esto es especialmente útil para aquellos que tengáis dos orientaciones. Podréis configurar las dos orientaciones como si fueran instalaciones por separado y la integración os la va a juntar, ofreciendo los datos como si fuera una única instalación, para así obtener los datos lo más preciso posible. Si bien la configuración es un poco más complicada que la de Forecast, que al final era pulsar 4 o 5 clics, es relativamente sencillo. La instalación de Solcast se va a limitar a ir a su web, registrarnos, rellenar los datos de nuestra instalación, obtener el API Key, que al final es una pequeña contraseña, instalar el componente desde Hacks, introducir la contraseña y a funcionar. Como veis, el proceso no es especialmente complicado, pero requiere varios pasos. El primero, como he comentado, ir a su web y registrarnos. Abrimos Chrome, buscamos Solcast, entramos, pulsamos en registrarnos, creamos una cuenta gratuita, seleccionamos usuario doméstico y vamos rellenando los datos. Aceptamos los términos y enviamos. Nos enviarán un email, tendremos que confirmarlo, ya sabéis, los típicos pasos. Una vez tengáis la cuenta creada y confirmada, pues nos identificamos. Y entramos al panel de control. Aquí deberéis configurar vuestra instalación. Pulsamos en configurar. Introducimos el nombre. Casa. Ahora ponemos la localización. Ahora tenemos que introducir los datos de nuestro inversor. En mi caso tengo un inversor de 5 kilovatios, así que pongo 5. Ojo, esto es kilovatios, no vatios, no pongáis 5000. Tened en cuenta que esto está pensado para granjas fotovoltaicas. Y ahora la capacidad en DC. En este caso se refiere a cuánto tenemos instalado en las placas. Si tenéis dos orientaciones debéis poner los vatios de solo una orientación y después crear una nueva instalación con los vatios de la otra. En mi caso, como solo tengo una, pues 5 con 2. El Azimut indica la orientación, en mi caso están totalmente al sur, y el tilt es la inclinación, en mi caso están a 30 grados. Fecha de instalación, el 23 de abril. Con la fecha de instalación, Solcast va a ir añadiendo algún tipo de pérdida progresiva, puesto que las placas cuando llevan cierto tiempo cada vez van produciendo menos. No suele ser algo alarmante, pero a lo largo de 25 años poco a poco algo pierde. Pues Solcast va a calcular esa pequeña pérdida para sus estimaciones. Finalmente, el factor de eficiencia es para indicar las pérdidas que hay. Por muy bien que lo tengáis, siempre va a haber pérdidas. En una granja fotovoltaica suele ser bastante habitual que haya pérdidas dado la longitud de los cables. En nuestra casa, con un 90% yo creo que es más que suficiente. Siempre podréis ajustarlo. Pulsamos en guardar y ya tenemos creada nuestra instalación. Ahora nos va a mostrar las estimaciones. Como veis, hoy vamos a tener unos buenos datos, mañana un poco regulinchi y la semana que viene ya un poco mejor. Da estimaciones por bloques de 30 minutos y se va actualizando prácticamente en tiempo real. Sin embargo, nosotros con nuestra versión gratuita estaremos limitados a 10 peticiones al día, más que suficiente. El siguiente paso es obtener nuestra clave. Pulsamos nuestro nombre de usuario en API Key y pulsamos en copiar API Key. Ya tenemos hecho toda la parte de Solcast. El siguiente paso es ir a Home Assistant, instalar el componente y configurarlo.
Vamos a Home Assistant, vamos a Hacks, Integraciones, Explorar y descargar repositorios y buscamos Solcast. Aquí lo tenemos, clic y pulsamos en descargar y nuevamente descargar y se va a instalar automáticamente. Una vez se haya terminado de instalar, cerramos, volvemos atrás y nos pide reiniciar. Pulsamos navegar y reiniciamos. Una vez haya reiniciado, vamos a ajustes, dispositivos y servicios, pulsamos añadir integración, buscamos Solcast y lo único que tenemos que hacer es pegar el API key que hemos copiado antes. Lo pegamos y pulsamos en enviar y se va a crear automáticamente el servicio. Pulsamos en terminar. Ahora podemos ir a Solcast, servicio y podemos ver toda la información. Tenemos la estimación para dentro de 3 días, 4, 5, 6 y 7. También tenemos Today, que sería hoy, y Tomorrow, que es para mañana. Además, incluso nos va a calcular el pico de producción de hoy y de mañana. Podemos ver lo que vamos a producir en la siguiente hora y cuánto nos queda de producción a lo largo del día. Como veis, tenemos muchísima información, potencia en los siguientes 30 minutos, en la siguiente hora, potencia actual, y podremos ir comprobando si más o menos cuadra. Entre los datos que también tenemos, límite del API y uso del API. En este caso se refiere a cuántas actualizaciones podemos realizar al día. Tenemos un límite de 10, antes era 50, si tenéis una cuenta antigua será 50, si no será 10. Y cuántas peticiones hemos realizado hoy, en este caso 2. El componente por sí mismo no se actualiza, por lo cual deberemos hacer una automatización que vaya realizando las actualizaciones. Por simplificarlo, vamos a hacer una actualización cada 4 horas. La automatización es muy sencilla. Vamos a ajustes, automatizaciones y escenas, crear automatización, nueva, desencadenante, patrón de tiempo y ponemos barra 4 horas. Cada 4 horas se va a actualizar. Ya expliqué cómo funciona el patrón de tiempo en el vídeo sobre las automatizaciones, por si queréis echarle un ojo. Condiciones, nada, acciones. Llamar a servicio, Solcast, update forecast y guardamos. Actualizar Solcast y guardar. Ya está, no hay que hacer nada más. El siguiente paso será integrar Solcast en nuestro panel de energía. Para ello vamos a ajustes, panel de control, energía. Y ya deberemos tener configurado nuestra producción. Pues pulsamos en editar y en previsión cambiamos Forecast Solar por Solcast. Marcamos y desmarcamos. Pulsamos en guardar y ya lo tenemos. Si vamos a energía, podremos ver aquí nuestra estimación. Como este es el Home Assistant que tengo para pruebas, pues no aparecen los datos. Voy a poner mi Home Assistant real para que veáis los datos. Bien, aquí tenéis mi Home Assistant real. Como veis, aparece la estimación, mi producción, y si voy a días anteriores, pues podéis comprobar que más o menos cuadra. Como veis, a las 10 he producido menos de lo estimado, y si voy a días anteriores pasa lo mismo. Aquí veis que por lo general siempre produzco menos, y esto es debido a que los paneles solares de delante hacen sombra con los de atrás durante los meses de diciembre y principios de enero. Realmente no puedo arreglarlo, ya que no tengo más espacio en el terrado, y solamente me ocurre durante unos meses y un par de horas. Sin embargo, gracias a las estimaciones me di cuenta el año pasado que a las 12 y la 1 también tenía una caída importante. En este caso era porque la antena de televisión producía sombras sobre los paneles solares Simplemente quité la vieja antena, bajé la actual un poco y se solucionó el problema. Si ahora selecciono el registro por mes, podéis ver que más o menos va cuadrando la estimación con la producción. En este caso siempre me estimo un poquito más. Los datos de agosto no están porque fue en septiembre cuando se cambió la actualización para guardar registros de todo el año. Sin embargo, teniendo toda esta información, se puede ver claramente que la estimación y la producción más o menos cuadran, por lo cual mi instalación es correcta. Quizás tendría que ajustar un poquillo la eficiencia, ya que produzco un poquito menos de lo estimado, pero más o menos correcto. En el caso de que vaya hacia enero, pues puedo saber más o menos cuánto voy a producir a lo largo de los próximos días. Esto puede ayudar a planificar ciertos consumos de cara a los futuros días. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, Solcast ofrece muchísima información sobre la producción actual, la futura y la pasada, con lo cual podremos comprobar si nuestra instalación fotovoltaica está funcionando o no correctamente. Lógicamente no es perfecto, son estimaciones, pero por regla general funciona bastante bien.
Espero que os haya gustado el vídeo, que lo aprovechéis y nos vemos en el siguiente.